En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nuestra clase anterior nos ocupamos de dos cosas: del concepto de inspiración y sus consecuencias, como la verdad de la Sagrada Escritura, y también de las reglas para interpretarlas. Vimos primero las reglas para interpretar el sentido literal, después vimos las reglas para interpretar el sentido espiritual, y finalmente vimos una regla muy poco conocida, pero que permite resolver muchos problemas de interpretación, la famosa regla de la condescendencia, que vamos a aplicar precisamente ya en el día de hoy. Vamos a fijarnos especialmente en las normas más precisamente aplicables primero al Antiguo y luego al Nuevo Testamento. Comencemos pues con los problemas que nos plantea el Antiguo Testamento, aclarando que lo más difícil es el concepto de inspiración y el de verdad, y ya después, ya todas las demás cosas son cosas prácticas. Pasemos pues adelante. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y nos encontramos con esa conocida división en Antiguo y Nuevo Testamento, podemos presentar tres actitudes, sobre todo con relación al Antiguo Testamento. La primera actitud es pensar que el Antiguo Testamento es la revelación de un Dios celoso, de un Dios que castiga las faltas de los padres hasta en los hijos. En consecuencia, a muchos, católicos o protestantes, para el caso es lo mismo, el Antiguo Testamento les parece una revelación superada por Jesucristo, que nos presenta a Dios como un Padre misericordioso. Por lo que hace a los que no son cristianos, pues el Antiguo Testamento muchas veces es causa de escándalo. Veamos, por ejemplo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 23. Por favor, chéquenlo en su Biblia para que no piensen que estoy inventando un párrafo tan raro. De allí subió Eliseo a Betel. Iba avanzando por el camino cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Él se volvió, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. De allí se fue Eliseo al monte Carmelo, de donde volvió a Samaria. Como pueden ustedes, se trata de un pasaje muy extraño. Muchos han tomado pie de este pasaje para separarse totalmente de la revelación. ¿Cómo puede ser un libro revelado por Dios el que narra una cosa tan extraña y tan cruel como el castigo de estos muchachos solamente por haberse burlado del viejo profeta?
Entonces, este pensamiento de que el Antiguo Testamento es la revelación de otro Dios, de un Dios celoso, de un Dios tremendo, al que hay tremendo quiere decir que hay que tenerle miedo, pues ha hecho pensar a algunos que el Antiguo Testamento se encuentra ya completamente superado. Un cristiano del siglo II que se llamó Marción y que fue uno de los primeros herejes, no el primero, pero sí uno de los primeros, pensaba precisamente esto. Pensaba que había dos dioses, el Dios de la ley, presentado por el Antiguo Testamento, y el Dios del Evangelio. Lutero, algo parecido, pensaba que el Antiguo Testamento era la revelación de la ley. En cambio, el Nuevo Testamento era la revelación de la gracia. Y finalmente, en el siglo pasado, un teólogo, precisamente luterano, hace 100 años ya, propuso que la Iglesia protestante se librara del problema de explicar el Antiguo Testamento, que de plano el Antiguo Testamento fuera hecho a un lado para que no estorbara nuestra fe. Pero hay una segunda posición, la de los que dicen que el Antiguo Testamento debe ser leído e interpretado literalmente, hasta en sus últimos detalles, al pie de la letra. Y dice, fíjense, el Nuevo Testamento es la primera parte de la Biblia inspirada por Dios y exenta de error. Por tanto, hay que tomar estas cosas en serio, hay que usar exclusivamente el nombre revelado por Dios a Moisés, hay que descansar el sábado, hay que cumplir las reglas alimenticias del Levítico, hay que dejar a un lado la moronga porque está hecha con sangre, hay que dejar de comer carne de puerco. Y ustedes saben y conocen a personas que piensan así. Son los adventistas del séptimo día, que antiguamente les decían sabatistas. Y desde luego los famosos testigos de Jehová. Y estos son los extremos. Los que quieren hacer a un lado el Antiguo Testamento y los que quieren seguirlo hasta en sus últimos detalles. La Iglesia Católica, a la que nosotros pertenecemos, toma un camino medio y nos dice, es cierto que estos libros contienen cosas imperfectas, que estaban adaptadas a su tiempo, pero demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. El Concilio Vaticano II, pues, nos dice que Dios es como un maestro. Y un maestro, queridos hermanos, tiene que empezar siempre desde cero. Si no empieza desde cero, si quiere empezar por la mitad del libro, peor todavía si quiere empezar por el final, pues aquello va a terminar siendo un verdadero desastre. Nosotros, pues, interpretamos el Antiguo Testamento usando ese principio que aprendimos la semana pasada, que es la condescendencia de Dios. Dios condescendió con los patriarcas, les permitió no una, sino muchas cosas imperfectas. La poliginia, el tener varias mujeres, los sacrificios humanos, sobre todo antes de Abraham, el Jerem, la destrucción de sus enemigos, porque Dios procede poco a poco. Permítanme repetir lo que nos recordaba el Papa Francisco, porque es muy importante. Dios no le pide a nadie lo que no está preparado para hacer. A nosotros nos toca prepararnos para que Dios pueda mandarnos lo que guste. San Agustín le decía a Dios, dame lo que pides,
Y entonces pídeme lo que quieras. Enséñame lo que tengo que hacer. Y ya que me hayas enseñado, pues entonces dime qué quieres que haga. Pero primero enséñame. Por eso en la Biblia encontramos, como decíamos desde nuestra primera clase, las palabras y las obras intrínsecamente ligadas. Y esto es como una introducción que nos presenta las dificultades que podemos encontrar cuando abrimos el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son los principios de interpretación propios del Antiguo Testamento? Bueno, el primer principio es que el Antiguo Testamento tiene que interpretarse como una historia de salvación. Dios amantísimo, dice el concilio, buscando la salvación del género humano, se eligió un pueblo, le confió sus promesas y lo fue llevando como de la mano. Es una historia. Y una historia tiene un principio, tiene un medio y tiene un final. ¿Cuál es el principio de esta historia de la salvación? El principio está cuando se manifiesta personalmente a nuestros primeros padres y después de su caída les da la esperanza de un Salvador. No les dice todo de una vez, no les dice que van a ser de una virgen, solo les dice que nacerá de una mujer, no les dice que morirá en la cruz, solo les dice que pisará la cabeza de la serpiente, les va diciendo muy poquitas cosas. Por la misma razón que un maestro va poco a poco, va por las piedritas, y así le hace Dios. Entonces el primer paso es presentarse a nuestros padres y darles esperanza de la salvación. ¿Qué viene después? Bueno, viene el pacto hecho con Abraham. El pueblo judío le da con mucha razón una grande importancia a ese pacto con Abraham. Dice que los pueblos que forman las naciones, como nosotros, que no pertenecemos al antiguo Israel, estamos obligados a las cosas más sencillas. No vamos a estar obligados a la circuncisión, a no ser que nos hagamos judíos. ¿Cuál es el tercer paso en esta historia de la salvación? Bueno, Dios le manda al pueblo de Israel un primer profeta, que es Moisés. Y Moisés conduce a su pueblo a través de una experiencia histórica fundante, que es el Éxodo. El paso del Mar Rojo, el viaje a través del desierto, la entrega de la ley, las infidelidades del pueblo en el camino. Todas estas cosas pertenecen al tercer paso, a esa dirección de Dios con palabras y con obras a su pueblo elegido. Y después, cuarto paso, el pueblo de Israel va aprendiendo el camino de Dios. No aprende solo, no aprende por ensayo y error, no aprende por deducción. Entonces, ¿cómo aprende? Aprende porque Dios le habla a través de los profetas. Aquí el principio es el de la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos, Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y con el paso del tiempo, estas enseñanzas de los profetas van calando más hondamente e incluso los mismos judíos empiezan a difundirlas entre la gente. Y después de estos 4 pasos, entonces llega Jesucristo. Pero de Él nos ocuparemos especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, dentro del mismo número de la Dei Verbum, nos encontramos una palabra que conocemos, pero en un contexto muy raro. Fíjense qué dice el concilio. La economía de la salvación fue preanunciada,
narrada y explicada por los autores sagrados y se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Solamente la única palabra que está usada de un modo muy raro es economía. Para nosotros, en la actualidad, la economía es casi la ciencia del dinero, aunque la definición técnica es la ciencia de producción y uso de los bienes escasos. Esa es la definición técnica de economía que se utiliza hoy, la producción y el uso de los bienes escasos. Cómo aumentar la producción, por ejemplo, de maíz, ¿no? Cómo utilizar los recursos del gobierno que son muy escasos durante esta pandemia, que los hace más escasos, cómo usar los nuestros. Esa es la economía, como la entendemos nosotros. Aquí la palabra economía la metieron los católicos orientales, especialmente los católicos de Egipto. En griego, la palabra economía viene de oikos, que quiere decir la casa, y nomos, que quiere decir norma, o ley, que busca el bien común. Oikos, casa, norma, ley, que busca el bien común. Por lo tanto, economía, para los griegos, aún de nuestros tiempos, es la administración prudente efectuada por un buen padre de familia. Y Dios, para con nosotros y para con el pueblo de Israel, usa la famosa economía. Poco a poco nos va administrando prudentemente las verdades, los sentimientos, las oraciones, para que nosotros vayamos aprendiendo. Ese principio de economía, ¿verdad? Dios es económico con su revelación, no nos la avienta toda, sino nos la va dando como un buen papá poquito a poco. Es un principio muy importante para entender el Antiguo Testamento, para entenderlo todo, para entender el matrimonio. Porque bueno, en el principio dice, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Pero luego vienen los patriarcas que tienen varias mujeres, y luego viene Moisés que autoriza en cierto sentido el divorcio, y tarda muchísimo Dios en mandar decir por medio de los profetas, ay del que abandone a la mujer de su juventud. Entonces, Dios nos va administrando su palabra, nos la va dando poco a poco. Entonces, estos libros conservan su valor. Como decía San Pablo, todo cuanto está escrito fue escrito para nuestra enseñanza, pero fue escrito por la paciencia de Dios para ayudarnos a estar firmes en la esperanza. Ese es el principio de economía. El segundo principio podemos llamarlo el principio de utilidad. El Antiguo Testamento no presenta enseñanzas inútiles. Todas las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento están adecuadas a una necesidad que sentía la gente de aquel tiempo. La idea de la economía del Antiguo Testamento es preparar, anunciar y significar con diversas figuras la vida de Cristo Redentor. Entonces hay que preparar esa venida de Cristo. Y entonces, por ejemplo, nuestra liturgia está preparada en la liturgia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un rito de ordenación de sacerdotes que encontramos en el Éxodo.
En el Antiguo Testamento tenemos un salmo, ese que dice, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia, que describe muy bien lo que ocurre en el matrimonio cristiano. Solamente hace falta que emplee la palabra sacramento, pero lo va preparando, lo deja aplanadito, lo deja lisito, para que nosotros podamos aprender fácilmente. Poco a poco, los libros del Antiguo Testamento nos dan a conocer a Dios, al hombre y a las formas de obrar de Dios. Dios se va revelando como el ser trascendente que no quiere que se sepa ni su nombre. A ver, ¿por qué me preguntas mi nombre? No quiere. Y cuando le pregunta Moisés a Dios, contesta con un nombre en hebreo que quiere decir, mira, yo soy el que soy. Ya, no me preguntes eso. Yo soy el que soy. Ya. Se manifiesta como el trascendente. Descálzate. Esa tierra que pisas ya es sagrada. Pero poco a poco, ese Dios que nos parece tan remoto se va acercando a nosotros. Cuando nos da su ley, cuando va defendiendo al pueblo y hasta en los momentos en que lo va reprendiendo y castigando, Dios se va acercando poco a poco a nosotros. Ahora, hay que saber, precisamente porque el Antiguo Testamento es un libro práctico, hay que saber que vamos a encontrar algunas cosas imperfectas. Porque es un libro práctico. Es un libro que nos dice cómo hacer las cosas. Y en la práctica, las cosas humanas, lo que yo hago, lo que tú haces, lo que todos hacemos, siempre va a ser imperfecto. Tal vez entre quienes me escuchan haya alguien que sea tornero, electricista, ¿no? Bueno, pues dentro de la industria hay lo que se llaman las tolerancias. Se manda a hacer una pieza al torno, el ingeniero da la medida, pero luego pone 2 rayitas y una flechita y ahí va la tolerancia, que puede ir en milésimas de pulgada, en décimas de milímetro, tolerancia. El electricista, aquí una vez no arrancaba la bomba, estaba conectada a 110 y estaban llegando 90. No, pues la bomba mejor se quemó antes que caminar. Entonces vino el electricista y me dijo, padre, sí hay corriente, pero son 90 voltios. Y entonces la corriente debe entregarla a la compañía a 117 voltios, más o menos 8 voltios. Es su tolerancia que tiene la corriente doméstica. Si hubieran sido 110 voltios, la bomba arranca, ¿no? Si hubieran sido 117 y 8, 125 voltios, la bomba arranca. Pero si fueran 130, se quema. Igual que se quemó con 90, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que esté la corriente que se proporciona dentro de la tolerancia. Hay que hablarle a la compañía de luz. Bueno, pues si nosotros le tenemos tolerancia a un fierrito, le tenemos tolerancia a la luz, pues eléctrica, Dios que es nuestro Padre, ¿cómo no nos va a tener tolerancia a sus hijos? Entonces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchos actos de tolerancia de Dios. Dios va a tolerarles muchas cosas a los patriarcas que ya no nos tolera a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos levantó con Jesucristo. De modo que cuando abrimos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, podemos esperar, y así lo dice el concilio, que haya cosas imperfectas, cosas adaptadas a ese tiempo, pero que demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que recibir con devoción estos libros. ¿Por qué? Primero, porque nos enseñan el sentimiento vivo de Dios que tenían esas personas. Cuando David dice, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pues hombre, qué sentimiento tan profundo. Pero no solo. ¿Qué más nos enseñan? Pues nos enseñan muchas verdades sobre la vida de los hombres. Nosotros a veces andamos por el mundo con los ojos cerrados y no identificamos a nuestros malos amigos. Y abrimos la Biblia y vemos que el rey Saúl quería matar a David por envidia. Ah, caray, pues entonces sí hay envidia. Tengo que cuidarme de la envidia. ¿Ah? Pero también se nos habla de la amistad, ¿verdad? El hijo de Saúl, Jonatán, grande amigo de David. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Tesoros admirables de oración. Hay muchas oraciones en el Antiguo Testamento que podemos con toda confianza hacernos nuestra. ¿Cuál es el tercer principio? Después del principio, pues, de que es una historia, de que está regida por la utilidad, el tercer principio es la unidad de ambos testamentos. Como decía la carta a los Hebreos, y me permitirán repetirla porque es un texto importantísimo, Dios habló a nuestros padres en el pasado por medio de los profetas. Es el Antiguo Testamento. En estos tiempos nos ha hablado del Hijo, pero es el mismo Dios. El Dios que habló por medio de los profetas es el mismo Dios que nos habla por medio de su Hijo. Siempre será más perfecto lo que diga el Hijo. Pero eso no le quita nada a lo que hablaron por los profetas. Por eso, decía San Agustín, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. ¿Qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento está latente, está latiendo, oculto en el Antiguo Testamento. Ejemplo. Si buscamos a Cristo como quería Lutero en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar pero oculto. Ejemplo, el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es una figura que representa a Jesucristo. Jesucristo como que se oculta debajo del Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento pasa lo contrario. El Antiguo Testamento está patente, está expuesto, está iluminado en el Nuevo Testamento. Cristo, desde el Nuevo Testamento, ilumina con su luz al Antiguo Testamento. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver si no... Bien, llevamos media hora y tenemos Bien. Bastante todavía. Bien, entonces podemos responder algunas preguntas. De la compañera María Guadalupe. Ella pregunta, en Emaús, el encuentro de los discípulos con Jesús representan la catequesis. Entonces, ¿por qué se dice y con qué contexto renace la esperanza más fuerte que cualquier fracaso? Bueno, si nosotros nos fijamos, tenemos que fijarnos para comenzar el momento, o como se dice técnicamente, el contexto, estamos hablando del sentido literal, el contexto del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. ¿Cuál es el contexto? En el pasado inmediato está la crucifixión. En el futuro está la resurrección y la venida del Espíritu Santo. ¿Qué piensan los apóstoles en ese momento? ¿Qué piensan los discípulos de Emaús? Pues piensan que con la muerte de Jesús se acabó todo. Y lo dicen con claridad.
Nosotros pensábamos que él era el que estaba destinado a liberar a Israel, pero ¿qué le pasó? Pues que nuestros jefes y los romanos lo crucificaron, y en vez de ser el rey de los judíos vivo, se convirtió en el rey de los judíos muerto. Pues es un gran fracaso. Visto desde el punto de vista moderno, de algunos herejes muy respetables modernos, pues es lo mismo. Jesucristo anunció la venida del reino de Dios, pero ¿qué pasó? Llegó la iglesia. Jesús les da a los discípulos de Emaús y a mucha gente de nuestro tiempo le da la impresión de un fracasado. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Pues efectivamente, Jesús hace catequesis. La palabra catequesis viene de cat, eco, significa hacer eco. Jesús les dice, a ver, siéntense, y les va explicando poco a poco todas las escrituras que se referían a él, como si fuera un eco. Está produciendo un eco de la escritura en el corazón de sus discípulos. Y eso va a hacer que los discípulos digan, con razón, nuestro corazón ardía, alumbraba en el camino cuando nos iba explicando las escrituras, y finalmente lo reconocimos al partir el pan. ¿Verdad? La catequesis, explicación de las escrituras, como antecedente inmediato de la fracción del pan, que es la Eucaristía. Y de esa manera, ese Jesús que creían fracasado, lo encuentran de nuevo, no más que ahora glorificado. En la pregunta de la compañera dice, renace la esperanza. Y yo entiendo esperanza como algo que estamos esperando. En el caso de Emaús, y usted lo acaba de comentar, ya es Cristo glorificado. Entonces, más que esperanza, sería una confirmación de lo que Cristo había anunciado, ¿no? Bueno, aquí pasa una cosa muy curiosa. A diferencia de lo que ocurre con las virtudes humanas, como por ejemplo la justicia y la fortaleza, que pueden darse separadas en la misma persona. Una persona puede ser muy fuerte, muy atrevida, muy macho, y puede no ser justo. Puede ser un golpeador, puede ser un sinvergüenza, muy valiente, muy fuerte, muy atrevido. Bueno, las virtudes humanas se pueden dar así. Con las virtudes cristianas no sucede lo mismo, porque la causa eficaz de las virtudes cristianas es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo empieza por infundir la fe. En este caso, la fe en el resucitado. Pero la fe trae consigo a la esperanza. La jala como de la mano. Porque dice San Pablo, si cuando empecemos a creer que Él resucitó, esperaremos resucitar también con Él. Y finalmente, entre la fe y la esperanza, ya con cada una de la mano, trae consigo a la caridad, que es la virtud más permanente de las tres, según explica San Pablo, pero el desarrollo de todo esto pertenece más bien a la teología moral. Otra pregunta sería, nos comentó ahorita del caso de Eliseo al maldecir y la muerte de 42 niños. Escuchado así en un contexto mexicano, pues suena a los 41 de Ayotzinapan y nos viene algo netamente negativo. En el caso de México, pues pensamos en un gobierno corrupto, pero en el caso de Dios no podría caber esto. Luego entonces, estamos hablando de un lenguaje poético o realmente se anuncia que sucedió esto. Bueno, el número seguramente es figurado, ¿verdad?
No creo que Eliseo se haya puesto a contar los cadáveres de los niños mientras los osos estaban allí. Seguramente Eliseo siguió su camino. El número podría discutirse, y los exegetas que se especializan en utilizar los métodos bíblicos judíos dan bastantes explicaciones sobre el número, pero aquí hay que considerar dos cosas, ¿no? Hay que considerar primero qué clase de persona era Eliseo, ¿no? Eliseo, ante todo, era un hombre de acción, era un hombre tremendo, organizó un golpe de Estado. ¿No? Eliseo no era un hombre piadoso, como por ejemplo Elí, el que cuidaba el arca de la alianza, que ya estaba viejito, que se sentaba a la puerta del santuario a tomar el sol. No, Eliseo era en este sentido todo lo contrario, era un hombre de acción, era un hombre que se enojaba, que les digo que organizó un golpe de Estado. Entonces, realmente los maldijo, ¿verdad? Y para nosotros como cristianos, el solo hecho de maldecir es una grave ofensa a Dios. Y sobre todo, como fue el caso, los maldijo en el nombre de Dios. Nos dice San Pablo, bendecid y no maldigáis. Bendecir, decir bien. ¿No? Y Eliseo maldijo en el nombre de Dios. Si yo quisiera hacer lo que hizo Eliseo, aunque no se muriera nadie, nomás por decirlo yo, seguramente sería un pecado mortal. Pero ¿qué pasa? Pues que Eliseo no estaba para entender esa espiritualidad. Vuelvo a repetir, este era un hombre de acción. No sé, hoy seguramente lo compararíamos con un general, como alguien muy combativo. Nos menciona usted también en esa unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la presencia ya no de Jesús, porque Jesús ya es la segunda persona de Dios encarnado, pero entonces hablaríamos de la presencia de la segunda persona en el Antiguo Testamento. Sí. De ello he escuchado, o bueno, leído algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se presentan los caminantes en la puerta de la tienda de Abraham, son tres. Y algunos teólogos lo han, sí han prefigurado o figurado, no sé cómo se diga, que son la Santísima Trinidad. Y en otros casos, en varios pasajes, también se habla del ángel de Yahvé. Incluso en uno de ellos se dice que el ángel de Yahvé perdonaba pecados, cuando los pecados son exclusivas, se perdona exclusivamente por Dios. Entonces ya el Antiguo Testamento está equiparando al ángel de Yahvé con esta presencia de Dios. No sé si estamos en lo correcto o... Bueno, la presencia de la segunda persona en el Antiguo Testamento, en la teología contemporánea, se designa como el Verbo, siguiendo la terminología de San Juan. ¿Verdad? La segunda persona es el Verbo. El Verbo antes de encarnarse, que ya es Dios, ¿verdad? Y el Verbo encarnado sigue siendo Dios, pero ahora es hombre, que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, pues la presencia del Verbo debe reconocerse en varios lugares. Desde luego, una grande mayoría de los teólogos reconoce por lo menos en el sentido espiritual una presencia del Verbo en los tres hombres que visitaron a Abraham. Ahora, el ángel del Señor presenta alguna complicación quizás un poco mayor. Fíjense que ángel
significa mensajero. Y efectivamente, por lo menos en un par de ocasiones, ese mensajero aparece provisto de los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando se le aparece a Gedeón y luego, si vamos a ofrecer un sacrificio, bueno, pues ofrécelo. Y en el momento en que prende la llamarada, el ángel se va al cielo en la llamarada, ¿no? A terminar de recibir el sacrificio allá. Efectivamente, también en este punto hay una mayoría de teólogos que contemplan aquí la presencia del Verbo, ¿verdad? Efectivamente, en el Antiguo Testamento están tanto el Verbo como el Espíritu Santo. No, su presencia después de la teología trinitaria, después San Agustín, pues no presenta problemas, porque si creemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona, habló por los profetas, pues seguramente habrá alguna presencia ignorada tal vez, ¿sí? Y aunque fuera ignorada, aunque fuera oculta, indudablemente hay una presencia del Verbo en el Antiguo Testamento, no se puede dudar. Gracias, Padre. Bueno, podemos pasar ahora a lo que es el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que saber es la excelencia del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra de Dios se manifiesta de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero su vigor, su fuerza, su claridad se manifiesta de manera más profunda en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque nos dice San Lucas que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Y San Juan nos dice que ese Hijo que nació de la mujer es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Cristo viene, se encarna para establecer el reino de Dios en la tierra. Y para que el reino de Dios se dé en la tierra, primero nos manifiesta su Padre. Y después se nos manifiesta el mismo. Cristo se manifiesta a nosotros primero con obras y luego con palabras. Eso tiene su importancia, por ejemplo, cuando tratamos con los testigos de Jehová. Tú dices que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo nos lo ha dicho, pues fíjate nomás, yo soy Dios. Pero nunca lo dijo. Entonces, si es Dios, ¿por qué no nos dijo que era Dios? Bueno, pues porque no vino a presumir, ¿verdad? Jesucristo nunca nos dijo, fíjate que yo soy Dios, pero primero hizo cosas propias de Dios, como es perdonar los pecados. Hizo cosas propias de Dios, como es resucitar a los muertos. ¿Un doctor puede resucitar? No. Puede curar a una persona mientras esté viva, hasta donde llegue su ciencia y su habilidad, pero una vez muerta, ya no puede resucitar. Y Jesucristo resucita a 3 personas por lo menos. La resurrección más famosa, la resurrección de Jairo, la resurrección de Lázaro, la resurrección de una mujer, la hija de Jairo, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones más la suya propia. No nos dijo que era Dios, pero nos dijo para que vean que para mí es igual de fácil perdonar los pecados. A ver, párate paralítico, toma tu camilla, quítate de mi vista, ya vete a tu casa, ya no sufres. Y luego Jesús acepta que le digan Dios. Cuando le dice oficialmente, este es un testimonio con valor judicial, cuando le dice el sumo sacerdote
tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Fíjense que no emplea el nombre de Dios. Para los que les gusta estar repitiendo el nombre de Dios, ni Jesús ni el sumo sacerdote emplean el nombre de Dios. El sumo sacerdote emplea una cualidad de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Tú lo has dicho. Está reconociendo, está aceptando que lo reciban como Dios. Un poco más difícil de ver es el caso de la entrada triunfal a Jerusalén. Porque claro, a distancia, la entrada triunfal a Jerusalén puede verse como la toma de posesión de un rey. Desde la toma de posesión de Salomón, sabemos que la ceremonia consistía en una procesión alrededor de Jerusalén. Una procesión muy especial porque el rey tenía que ir montado en un burro. Entonces, visto desde aquí, visto desde lejos, visto con telescopio, pues parece que es una toma de posesión. Pero cuando nos acercamos y cuando oímos a los niños decir, bendito el que viene en nombre del Señor, recordemos que el nombre para los judíos es la persona. Los judíos no tenían, ahora sí lo tienen, el concepto de persona. Es un concepto muy abstracto, el concepto de persona, de personalidad jurídica, de personalidad psicológica. Es un concepto sumamente abstracto. Los judíos no lo tenían. Pero cuando ellos hablaban del nombre, se referían a lo que nosotros llamamos la persona. Entonces, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en persona, como Dios. Esa es la idea que aquí habría que aclarar. Ahora sí me voy a tomar un vasito de agua. Adelante pues con alguna nueva pregunta, ¿ya serían todas? Ahorita sí serían todas. Muy bien. Ahorita vamos si surge otra. Pasamos ahora a considerar el Nuevo Testamento. Decíamos que al llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este misterio, que no fue descubierto al Antiguo Testamento, nos es revelado ahora a nosotros. Y lo primero que tenemos que considerar es que los evangelios son de origen apostólico. Los evangelios ocupan el primer lugar porque son el testimonio principal de lo que Jesús hizo y enseñó. La Iglesia siempre ha defendido que los 4 evangelios tienen origen apostólico. El valor de los evangelios está en su apostolicidad. Y esto por 3 razones. La primera, porque los apóstoles oyeron de viva voz las enseñanzas de Cristo. La segunda razón, porque ellos fueron encargados de predicar el evangelio y de este modo despertar la fe en Jesús. Y finalmente, porque con su vida, con su martirio, dieron testimonio de Jesucristo. Ahora, la principal dificultad que se encuentra cuando estudiamos los evangelios es la de su historicidad. Podemos con toda razón preguntarnos si los evangelios
son libros históricos, si pertenecen al género histórico o pertenecen a algún otro género literario. Y sobre esto, como nos sucedió en el Antiguo Testamento, pues hay tres opiniones. Para algunos, los evangelios no son un género histórico. Para algunos, los evangelios son una especie de mito. ¿Qué cosa es el mito? Bueno, pues el mito es un conjunto de hechos que empiezan a vivirse, que empiezan a pensarse y que poco a poco se levantan hasta que se llega a pensar que tienen una categoría sobrenatural. Mircea Eliade decía que el mito es la última etapa en el desarrollo de un héroe. Entonces, primero, existe el héroe, una persona que hace una serie de obras notables como los trabajos de Hércules o los milagros de Jesucristo, y después entra su historia al dominio popular y poco a poco lo van levantando hasta que lo ponen en un lugar privilegiado que se puede llamar suprahistórico. Lo levantan, pero al levantarlo lo sacan fuera porque lo ponen por encima de la historia. Esa sería la primera opinión. Los evangelios pertenecen al género mítico. La opinión contraria, pues implicaría que tuviéramos que tomar siempre los evangelios al pie de la letra. Y entonces es el literalismo, el fundamentalismo. Y entonces ocurrirían cosas muy curiosas. Tomamos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo y llegamos a contradicciones pues prácticamente increíbles. ¿Quién sabe a dónde se habrá ido el hijo pródigo que lo pusieron a cuidar puercos? Porque en toda la Tierra Santa pues nadie tenía puercos porque estaba prohibido comer carne de puerco. ¿Dónde se habrá ido a meter el pobre muchacho? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ¿qué pasó allí? Esto no se puede interpretar al pie de la letra. Aquí la historicidad de los evangelios queda determinada por tres cosas. Decimos que un libro es histórico, no, hablando de los evangelios, no porque se sujete a las reglas de la historia de hoy. Los evangelios, por ejemplo, no tienen notas a pie de página. Los evangelios no se sujetan a lo que es hoy la historia, porque tampoco nos dicen cuáles son sus fuentes. Pero tampoco son las historias de la época greco-romana. Son una historia antigua, una historia especial. Pero son históricos porque cumplen tres requisitos que todos estamos de acuerdo en que son indispensables para identificar un libro histórico. Primer criterio, que el autor del libro conozca los hechos. Si el autor no conoce los hechos, pues puede ser una novela, puede ser un poema, pero si el autor no conoce los hechos, entonces no es histórico. Segunda característica que necesita tener un libro histórico, que el autor quiera contar los hechos con verdad. Si el autor no busca la verdad, sino la diversión, apantallar a la gente o simplemente transmitir un buen ejemplo, como el de Pedro y el lobo, ¿verdad? Que ahora con lo del coronavirus y el doctor López-Gatell, me viene a la mente cuando yo era niño, ¿verdad? Aquel pastor, ahí viene el lobo. Segunda vez, ahí viene el lobo. Tercera vez, cuando ya vino el lobo, pues ya nadie salió, ¿verdad? Porque pues, allí
el género literario era cuento, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con este señor. Desde el 8 de mayo estamos en el pico y cada vez que sale dice lo mismo, estamos en el pico, quédese en su casa. Y seguimos en el pico, pues es como el caso de Pedro y el lobo. Por eso hoy no se nos puede olvidar. Pero lo de Pedro y el lobo no es histórico, ¿no? Es un cuento. Un cuento muy interesante que nos enseña muchas cosas. La más importante, nos enseña a ser veraces, pero no es un hecho histórico. Entonces llevamos dos condiciones para que los hechos sean, para que un libro sea histórico: que el autor conozca los hechos y que quiera contarlos con verdad. Hay una tercera cualidad, más difícil de conseguir: que el autor sea sincero, que exponga lo favorable, pero también lo desfavorable. Si solo expone lo favorable, se llama apología. Vamos a hacer una apología, vamos a hacer una defensa. Es muy frecuente esto en los juzgados, no se dice la historia que pasó, sino la apología. Pues sí, sí la mató, pero fíjate, lo importante es que la señora era insoportable, ¿no? Entonces, estamos defendiendo al culpable, no estamos escribiendo un libro de historia. Entonces, para saber si los evangelios son libros históricos, tenemos que preguntarnos estas tres cosas. ¿Los autores de los evangelios conocían los hechos? ¿Querían contarlos con verdad? Y tercero, ¿eran parejos? ¿Eran sinceros? ¿Lo mismo decían la verdad a favor que la verdad en contra? Bueno, vamos a verlo. El Concilio Vaticano II nos dice que efectivamente los evangelistas escribieron ejecutando tres operaciones. La primera fue que escogieron algunas cosas de las que ya se estaban transmitiendo de palabra y por escrito. Los evangelistas no inventaron, escogieron cosas que andaban de palabra y por escrito. Veamos el ejemplo, es muy rápido de ver, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, escribírtelo con orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, San Lucas no estuvo presente, pero pudo cumplir la primera característica, que el autor conozca los hechos, no porque estuvo presente, sino porque tuvo fuentes. Anduve preguntando, investigué cómo eran las cosas que nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Otro caso diferente es el de San Juan. Este es el testigo presencial. Él no tuvo necesidad de buscar testigos. En el final del Evangelio de San Juan leemos: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero además dice, hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si me pusiera a escribirlas una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, los apóstoles sí son testigos y sí han escogido algunas cosas
de las muchas que se transmitían. El concilio reconoce también que los apóstoles sintetizaron otras. Por ejemplo, el famoso Sermón de la Cena que encontramos en el Evangelio de San Juan, pues a muchos, incluso a mí, nos daba la impresión de ser esto, un sermón que había pronunciado Jesucristo durante la primera Eucaristía. Hoy sabemos que son una serie de instrucciones que Jesucristo les dio a sus apóstoles en el período que se llama pospascual, entre la resurrección y la ascensión. Durante ese tiempo, Jesucristo estuvo enseñándoles a sus apóstoles y precisamente, ¿verdad? Todas esas enseñanzas, San Juan las compendió, las sintetizó en un solo sermón. Pero los apóstoles retuvieron siempre la forma de proclamación. Siempre no quisieron darle la forma de un libro, sino la forma de una proclamación. Ahora, ¿cuáles fueron, pues, las fuentes que utilizaron los evangelistas? Pues, en primer lugar, su memoria, sobre todo los que estuvieron presentes, como San Juan. Otros, el testimonio de quienes fueron testigos oculares. Es el caso, por ejemplo, de San Marcos y de San Lucas. San Lucas ocupó el testimonio de San Pablo. San Pablo sí estuvo presente. Era muy joven, pero estuvo presente en estos hechos. San Marcos ocupó el testimonio de San Pedro, aunque esa explicación es un poco más difícil de dar dentro de la pura Biblia. Hay que recurrir a la patrología. Ahora, ¿qué tanta veracidad tenían los apóstoles? ¿Querían decirnos la verdad? ¿No? Hemos oído a San Juan decirnos hace un momento: este es el testigo y este es el testimonio. No dice yo soy el autor, yo nomás soy el testigo. Y hemos oído también a San Lucas en el prólogo de su evangelio decir: te estoy contando la verdad. ¿Por qué? Porque quiero que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces llevamos ya dos de los tres testimonios, de las tres características de un libro histórico. Nos queda el tercero. Los evangelistas exponen parejo lo favorable y lo desfavorable. Para nosotros es más importante que expongan lo desfavorable. Fíjense, los evangelios no nos presentan a los apóstoles como santos. Nos presentan un Jesucristo muy humano. Y nos presentan unos apóstoles también muy humanos. Nos presentan un Jesucristo que se enoja y saca del templo a los mensajeros, a los vendedores del templo, los saca a golpes. Pues Jesucristo se enojaba, ¿qué? Muy humano, ¿no? Nos presenta a Jesucristo como patriota. Cuando va llegando de Galilea a Jerusalén, empieza a llorar. Y dice: ay, Jerusalén, van a llegar el día en que los romanos te van a acercar, van a derribar tus muros y no van a dejar piedra sobre piedra. Eso le duele a Jesús porque Jesús es patriota. Llora. Jesús tiene miedo. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no que no se haga mi voluntad sino la tuya. Incluso da un discolón.
se voltea a ver a Judas y le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto, quítate ya. ¿Y cómo nos presentan a los apóstoles? Pues a San Pedro no nos lo presentan como santo, ni a ninguno de los 12. Jesús de plano les dice, hombres de poca fe. San Pedro aparece negando a Jesucristo. Tomás, pues es el campeón de la incredulidad. Si no lo veo, no lo creo. Si no me toco los... ¿verdad? De nuevo, cada vez que oigo al doctor López Gatell me acuerdo de Santo Tomás, porque la evidencia científica, ¿cuál es evidencia científica? En la ciencia hay muchísima hipótesis. Fíjense ustedes, por poner un ejemplo, cuando se descubrió la vacuna de la viruela, no había microscopios buenos, no se podía ver al virus de la viruela. Cuando Pasteur desarrolló la vacuna contra la rabia, nunca vio el virus de la rabia, ¿no? Fue pura deducción. La evidencia vino después. Pero cuando oigo eso, me acuerdo de Santo Tomás, hasta que no toque, hasta que no meta, digo, pues este señor que habrá sido médico, que quería revisar las llagas, o forense, o qué le pasaba a Santo Tomás. Y para mí lo más terrible, la envidia de Santiago y San Juan, que llegan al extremo de decirle a la mamá, ve a decirle a Jesús que nos dé un buen lugar, pero no cualquier buen lugar, el más mejor, dirían en mi pueblo, uno a la derecha y otro a la izquierda cuando ya esté en su reino. Los evangelios, pues, son sinceros, son parejos y por lo tanto pueden llamarse con verdad libros históricos. Fueron escritos para que conozcamos la verdad de las cosas que nos enseñan. Naturalmente, permítanme volver a la historia de la redacción de los evangelios, porque la historicidad de los evangelios tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la historicidad de los evangelios? Pues es el límite que le marcan las condiciones de su tiempo. Por ejemplo, la predicación de Jesús nunca se grabó, porque no existían grabadoras. Tampoco se tomó en taquigrafía, aunque ya existía se llamaban notas tironianas y se usaban en el Senado romano. Y en los tribunales había un sistema romano, pero los que estaban en Roma había un sistema de taquigrafía, las notas tironianas. Este Tirón era un esclavo que desarrolló un sistema taquigráfico que es el que se usaba en el Senado. Entonces, podemos decir que tenemos las notas taquigráficas tironianas de San Agustín y hasta de Cicerón, pero no de Jesucristo. Los sermones de Jesucristo no son sermones como los de ahora, no son discursos, hubo esa síntesis de la que hablamos, y esa es su limitación, ni grabaciones, ni taquigrafía. Es una limitación. ¿Cuál es la segunda limitación? La segunda limitación es que el campo de observación de los evangelistas se reduce. Dice San Juan, si me pusiera yo a contar todo lo que Jesucristo hizo, no habría lugar donde poner tanto libro. Entonces, vamos a reducirnos. ¿Y a qué se reducen los evangelios? A las cosas que Jesucristo enseñó y nos aprovechan para nuestra salvación a juicio de los discípulos. Lo que San Lucas le platicó lo que San Pablo le platicó a San Lucas, lo que dijo San Juan,
muchas veces fue provocado por las preguntas concretas que les hacían. Igual en la enseñanza de Jesús, muchas de las enseñanzas de Jesús nacieron de las preguntas que se les hacían. Y luego pues hay una tercera limitación. Esta es un poco más seria porque es sobrenatural, ¿no? Los apóstoles escribieron hasta donde les llegó la inspiración del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no sabemos, pues porque el Espíritu Santo no se las enseñó. Menciono 3. Se condenó Judas. Pues quién sabe. Quién sabe, porque podía haberlo dicho Jesucristo, pero no lo dijo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Y eso lo preguntaron los apóstoles, porque a ellos les parecía muy interesante, pero a Jesucristo no. Y no les dijo. Así que nos quedamos con las ganas de saberlo, ¿no? ¿Hay habitantes en otro planeta? Bueno, como todo cabe en los anchos calzones de la posibilidad, pudiera ser que sí. Pero igual pudiera ser que no. No lo sabemos, primera porque no los hemos visto y luego porque el Espíritu Santo no lo ha manifestado. Entonces hay como una limitación del campo de la redacción literaria de los apóstoles. Y es una limitación que es bastante importante. Pasemos ahora a los otros libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, encontramos también las cartas de San Pablo y otros libros escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven los demás libros del Nuevo Testamento? Pues sirven, en primer lugar, para confirmar todo lo que se refiere a Jesucristo nuestro Señor. Realmente, San Pablo y los apóstoles lo que hacen es machacar, lo que hacen es remachar la enseñanza que había hecho Jesucristo. Pero además se declara más su doctrina. ¿Por qué se declara más, se explica más la doctrina de Cristo? Porque interviene el Espíritu Santo. Jesucristo es el revelador del Padre, pero esa revelación, esa enseñanza que nos trae el Maestro, se completa con la luz del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, dice Jesús, que tendría que decirles, pero ahora no las pueden comprender. ¿Para qué se las digo? Si no las van a entender, ¿para qué perdemos el tiempo? Pero después vendrá el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, que tomará de lo mío, de lo que yo enseñé, y se los explicará a ustedes. Entonces, esta influencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles garantiza que van a poder continuar su explicación. Y con esto podríamos pasar a preguntas y luego ver si nos queda tiempo para hablar un poco de las traducciones de la Biblia. En la historia del nacimiento de Cristo se nos señala a Herodes cuando es visitado por los 3 sabios. Herodes manda a los escribas que investiguen dónde va a nacer el Mesías. Y efectivamente encuentran la respuesta, les dicen va a nacer en Belén. Aquí la pregunta me cabe en este sentido, ¿cómo fueron capaces de reconocer que iba a nacer en Belén y no fueron capaces de reconocer que Jesús, ya mayor, ya a sus 30 años, era el Mesías? Cuando estamos hablando de unos escribas que tenía el rey Herodes
Y quiero pensar que en el templo pues habían más escribas, más preparados, incluso San Pablo nos habla del maestro Gamaliel, más los fariseos, era un conjunto, era un Sanedrín. ¿Cómo no fueron capaces de reconocer a Jesús como Mesías? O a lo mejor sí lo reconocieron y no lo quisieron aceptar. En ese sentido, ¿cómo podríamos responder esto? Bueno, primero sabemos con certeza, porque ha llegado hasta nosotros, que los judíos tenían numerosas reglas para explicar la escritura y que seguramente, porque Jesús las usó y sobre todo San Pablo, les hubieran permitido llegar al concepto de la mesianidad. Son las 13 reglas de Gilel, que después se pueden multiplicar y de 13 se vuelven 60 y finalmente, haciendo divisiones y subdivisiones, llegan a 150, una gran cantidad de reglas, pero fundamentalmente hablaríamos de 13. Y en tiempos de Jesucristo, todos los rabinos se sabían, como hoy, las 13 reglas de Gilel. El problema no fue un problema de exégesis, no fue un problema de explicar. Lo que había que explicar, dónde iban a ser el Mesías, lo explicaron muy bien. El problema era un problema de teología, era un problema más profundo. ¿Qué cosa es un Mesías? ¿Qué cosa es un Mesías? Estrictamente hablando, en su sentido literal, el Mesías es un ungido. ¿Pero qué cosa es un ungido? Bueno, pues en el Antiguo Testamento se ungía a los enviados de los reyes. Y en la medida en que se concebía a Dios como rey, había 3 tipos de ungidos en Israel. Los reyes, Samuel ungió a David, como ungió a Saúl. Los profetas eran ungidos. En cambio, los sabios pues no eran ungidos, nada más estudiaban. Pero había reyes, profetas y sacerdotes ungidos. Entonces, esa es la segunda acepción de la palabra ungido. Aquí nos referimos no a cualquier Mesías, sino al Mesías de Israel, al hombre enviado por Dios a Israel. Ahora, ¿cómo debía ser ese Mesías enviado a Israel? Bueno, algunos se los imaginaban como un rey poderoso que vendría a liberar a Jerusalén y a mandar al carajo a los romanos. Y en este sentido, pues ese concepto los perdían. ¿Verdad? Otros se imaginaban al Mesías como un Mesías sacerdotal, ¿verdad? Un gran sacerdote que renovaría el pueblo a través de la liturgia, y esto queda un poquito al margen del judaísmo actual porque los hicieron a un lado y se tuvieron que ir a Qumran y sabemos muy poco realmente ahorita de lo que pensaban quienes se imaginaban un Mesías sacerdotal, ¿no? Y otros, pues los famosos pobres de Yahvé, pues se imaginaban al Mesías pues como alguien humilde, como alguien que llevaría el Espíritu Santo y traería buenas noticias a los pobres, y es el tipo de mesianidad con el que se identifica Jesucristo. El Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia, no precisamente lo que hoy entendemos por evangelización, a los pobres. Entonces, como todas estas gentes, los 3 tipos de gente estaban esperando un Mesías distinto, pues algunos dijeron, este no es el Mesías, porque bueno, sí nació en Belén, pero pues no agarra una espada, no nos libra de los romanos, no se corona rey, pues ya se andaba coronando, si entró bien, entró como debía ser, entró montado en una mula, lo aclamaron, bendito el que viene, el rey de Israel, pues
¿Cómo no agarró la espada y sacó, ahorita que están aquí estos, y los sacó a patadas, como sacó a los vendedores del templo, ¿no? Entonces, es un problema teológico. Lo que yo tengo en mi cabeza, ¿verdad?, no coincide con lo que tiene en su cabeza Dios. Bueno, la segunda, y justo tiene que ver con los mercaderes. Un párroco, en una ocasión me comentaba que él no expulsaba a nadie de su parroquia porque Dios no expulsó a nadie. Sin embargo, y usted lo mencionó hace un momento, sí hubo una serie de expulsiones de parte de Dios, empezando por Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso. Cristo mismo, en su humanidad, expulsó a los mercaderes que estaban ofendiendo al templo. Y seguramente que hay más ejemplos donde se puede reconocer esta actitud de Dios. La pregunta no es tanto si Dios expulsa o no, porque hay evidencia en la palabra de Dios. Aquí más bien, ¿por qué se cae en los sacerdotes, no en todos, no generalizo, en algunos, y a lo mejor muy concretos, en hacer romántica la palabra de Dios, cuando usted mismo nos está diciendo que tiene sus características históricas y nos muestra tanto las virtudes como las debilidades de quien ahí intervienen, independientemente que el protagonista principal pues es Cristo? ¿Qué sucede con estos sacerdotes? ¿No nos hacen más daño en este sentido? Hay muchas personas que se refieren a Dios como el Diosito, como el misericordioso, como el apapachable, no sé cómo describirlo, y no tienen o no tenemos, que puedo incluirme ahí, una idea más clara de la personalidad de Dios, que nunca la vamos a alcanzar, pero si bien no podemos tenerla tan clara, a veces caen en esa distorsión de la figura de Dios. Bueno, la figura de Dios es fácilmente distorsionable, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, dijo San Juan. El Hijo único es el que nos lo ha dado a conocer y vino en carne, ¿no? Entonces, la razón de las distorsiones es esta, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás, entonces hay un buen componente de imaginación, y ese buen componente puede irse por un lado, o puede irse por el otro, ¿verdad? Aquí lo difícil es encontrar el término medio. Por ejemplo, en francés se habla del bon Dieu, el buen Dios, pero en general se considera en francés que ese término es despectivo, ¿verdad? Equivaldría a nuestro Diosito, entendido como un Dios chiquito. Nosotros podemos tener una disculpa para llamar a Dios Diosito, porque en mexicano el diminutivo es reverencial, ¿verdad? Nanatzin le dice Juan Diego a la Virgen, mi señorita, mi muchachita, ¿no? Para nosotros el diminutivo es reverencial, porque todavía traemos aquello de los aztecas, y en ese sentido poder decir, bueno, pues es que yo a Dios lo respeto mucho, y bueno, está bien, te lo admito, todavía estás en tiempo de los aztecas, ¿verdad? En el alemán actual ha habido una evolución en el alemán en los últimos 50 años. Entonces, si usted agarra una gramática alemana de hace 60 años, ¿verdad? Señorita se decía Fräulein. Bueno, hoy no se puede decir eso porque lo agarran a uno a cachetadas, ¿no? ¿Cómo que señorita, señora chiquita? Eso es despectivo, ¿no? Pasa un poquito aquí lo mismo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema como sacerdotes?
visto pues el problema que podemos llamar filológico y general, nuestro problema como sacerdotes es nuestra ignorancia, ¿verdad? Y entonces nuestra ignorancia nos lleva a dos extremos. Los padres que a cualquier persona le dicen, tú estás excomulgado. ¿No? Y los padres que dicen, pues yo no puedo correr a nadie. No puedo correr a nadie porque Jesucristo no corrió a nadie, lo cual no es exacto, porque yo no soy el dueño de la iglesia, lo cual sí es exacto, ¿verdad? Pero sí debemos saber que todavía hoy existe la excomunión. Todavía en el nuevo código está claro que no puedes excomulgar cualquier padre, ¿no? Incluso la excomunión, que podría llamarse automática, se llamaba late sentencia, está condicionada para que sea eficaz a que la proclame el obispo. Yo no le puedo decir a una persona, tú estás excomulgado, pero si a mí me consta que tú hiciste eso, bueno, si te consta que yo hice eso, voy a decirle al obispo que le toca decirme eso de las comuniones al obispo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay, pues, es una cierta ignorancia de nuestra parte, ¿no? Porque la verdad es que siempre necesitamos estar estudiando. Esto se nos vuelve más urgente cuando tenemos papas, pues como los tres últimos, ¿no? Como San Juan Pablo, ¿verdad? El que dijo el cardenal Ratzinger en una entrevista que le hizo Messori, ¿verdad? Yo sí le pediría al Papa que escribiera menos encíclicas, dice, porque fíjate, yo estoy aquí en la doctrina de la fe y llevo 2 encíclicas de retraso. Yo sí quisiera, me da pena, pero yo sí quisiera pedirle que escribiera menos encíclicas. Luego vino el mismo Ratzinger y entonces, pues sí escribió menos encíclicas, pero más profundas, ¿no? Y luego vino este Papa que nos hace pensar tantas cosas, ¿verdad? De veras nos hace pensar. Aquí, por ejemplo, les he expuesto ese pensamiento, esa iluminación que nos dio el Papa cuando nos dijo, bueno, es que Dios no le pide a nadie lo que no está preparado para hacer. Fíjense ustedes qué fórmula tan bonita y cuánto puede servirnos a los sacerdotes en nuestro trato pastoral con los fieles si de veras la estudiamos, la asimilamos y luego la practicamos, ¿no? Sí necesitamos todos lo mismo. Estoy seguro que el Papa estudia, ¿no? De Ratzinger lo sabemos por su testimonio. Estos son mis estudios personales sobre Jesús. No es mi enseñanza como Papa, son mis estudios personales que yo como teólogo les pongo a ustedes, ¿no? Y este Papa, pues a su manera, una manera más familiar, pues también nos hace pensar muchísimo. Muchas gracias, Padre. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, 15 minutos. Bueno. O si necesita más. No, vamos a ver ahorita, hacemos una pausa mientras voy por el documento y entonces hablamos un poco de las traducciones de la Biblia, pero muy poco, y no vendrán en el examen. Yo no puedo andar declarando. Quiero referirme ya para terminar, porque algunas personas me han insistido muchísimo en que no lo deje de lado, en las traducciones de la Biblia. Y digo primero que la Iglesia siempre ha sentido la necesidad de traducciones de la Biblia. Los apóstoles, por ejemplo, San Pablo, cuando salieron de Jerusalén y empezaron a predicar fuera de Jerusalén, tuvieron necesidad de usar la primera traducción, que fue la traducción llamada de los 70, de la que hablamos, que se hizo en Alejandría, y entonces la usaron tanto, pero tanto, que San Pablo la usa siempre. Donde hay diferencias de traducción, San Pablo cita como citaba la traducción de los 70. Después de la traducción de los 70, hubo necesidad de usar otras traducciones antiguas. Hubo
o 3 traducciones al griego posteriores a los 70 que no alcanzaron su fama y su uso. Al siríaco hubo una traducción que hoy es oficial en la iglesia siria que se llama la Peshitta. Y finalmente hubo varias traducciones latinas, una que se usó en África, otra que se usaba en Italia y otra que se usaba en las Galias y en España. Pero esas traducciones latinas fueron sustituidas por la que hizo San Jerónimo, que se hizo Vulgata, quiere decir común. La Vulgata les comió el mandado a todas las demás traducciones, y aunque por las frecuentes copias se fueron introduciendo numerosas variantes, el Papa Pío X pues nombró una comisión que se pasó 90 años haciendo una neo-vulgata, una traducción que correspondiera a los latina, que correspondiera a los originales. Entonces la Iglesia siempre ha usado las traducciones y le ha dado mucha importancia, pero en estos tiempos la Iglesia quiere que se usen traducciones, no una traducción, sino muchas traducciones. ¿Y esto por qué? Porque todos los idiomas tienen diferentes niveles de ejecución. Por ejemplo, el español, que tiene una misma gramática, se ejecuta, se realiza de modo muy diferente en España, en Argentina y en México. Por ejemplo, cuando el Papa les dijo a los jóvenes, quiero que hagan lío, no pensaba que se fueran a poner marihuanos en la esquina, no pensaba que hicieran una manifestación, ¿no? Estaba hablando en argentino, chico, en argentino, lío, movimiento, actividad, lío, ¿no? Bueno, es el español de Argentina. El español de España, ¿no? Sin duda alguna, ahorita la mejor traducción al español es la de Alonso Shekel, sobre todo para estudiar los 3 tomotes de la Biblia de estudio de Alonso Shekel, la edición de estudio. Pues sí, pero es el español de España. Entonces necesitamos un español pues más mexicano y más latinoamericano, y entonces pues tenemos la edición latinoamericana donde colaboró el señor Cardenal, y tenemos versiones muy populares. Por ejemplo, la versión de estudio Dios habla hoy, para la mayor parte de la gente es la necesaria y la suficiente. Para la gente que de plano tiene muchos problemas para leer, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenemos en México es el analfabetismo funcional. La gente sí sabe leer, pero no lo practica. Entonces necesitamos una Biblia que uno tenga letras grandotas, que utilice palabras de uso común, evite las palabras domingueras, y concluyamos de modo que la gente lo pueda entender. Pero sí es indispensable, como lo decíamos respondiendo a alguna de las preguntas, que las Biblias tengan notas. Y el concilio dice que verdaderamente expliquen. ¿Verdad? Que verdaderamente expliquen. Y por eso hay varias cosas que se necesitan explicar. ¿Por qué se tradujo de una manera una palabra? Esas son notas filológicas. Hay notas geográficas, ¿verdad? Que sepamos, por ejemplo, que el lugar donde San Juan bautizaba, corresponde a 2 lugares y no sabemos realmente a cuál, ¿no? Notas que expliquen
que explican el significado de algunos hechos, como lo hemos hecho nosotros hace un momento, cuando hablábamos de que la entrada triunfal en Jerusalén no solo es mesiánica, sino real, ¿verdad? Desde el tiempo del rey David, los reyes le daban una vuelta a Jerusalén, montados en una burrita, pues es lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, son explicaciones de tipo histórico y finalmente, quizás las más delicadas, explicaciones de tipo dogmático, cuando se nos dice que las palabras de Jesucristo en la última cena, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, deben entenderse en su sentido literal, ¿no? Jesús hablaba de su cuerpo y de su sangre y hablaba de este pan y hablaba de este vino. Entonces es indispensable que las versiones tengan notas, ¿verdad? Hay todavía un último tipo de notas que realmente no las vamos a encontrar en una Biblia común y corriente, pero que se refiere a la existencia o no de ciertas palabras en los textos originales. Pero no aún la Biblia que utiliza el escriturista más fregón, el doctor más sabio, tiene que tener por lo menos ese tipo de notas críticas. Esta palabra sale así en tal texto, de tal manuscrito, y sale de este modo en otro. Bueno, hasta las Biblias hebreas tienen sus notas, nomás que no van al pie de página, sino van al margen. Y tienen muchísimas. Hasta los judíos, sin traducir, sienten la necesidad de que su Biblia tenga notas. Y con esto creo que terminaríamos.